¿Qué dicen, compas? Moreno cumple 3 años en el gobierno, recordándonos una valiosa lección. Si ustedes quieren saber quién tiene y quién no tiene el poder en una sociedad, solo vean quién se beneficia de las políticas públicas y quién paga por las crisis. Como saben, hace pocos días el gobierno dio paso a 3 iniciativas letales para el bolsillo de los ecuatorianos. Su Ley de Finanzas Públicas, pedido expreso del Fondo Monetario, es una copia de la Trole 2 de Lucio Gutiérrez. Se centra únicamente en reducir el déficit fiscal, para lo cual pone un límite al crecimiento de todo tipo de gasto e inversión pública, excepto, claro, el pago de la deuda. Además, retorna la lógica de los fonditos, según la cual la mejor forma de enfrentar una emergencia no es invirtiendo los recursos a tiempo, sino guardando la plata bajo el colchón. Su mal llamada ley humanitaria abre paso a la flexibilización laboral y, sobre pretexto de un acuerdo entre trabajadores y empresarios, se va contra toda normativa laboral, permitiendo despidos y rebajas de sueldos y salarios. Además, por presión de los grupos de poder, se eliminan las contribuciones basadas en las utilidades, que era el único aporte que iban a realizar los empresarios. Y como saben, con las últimas medidas se intensifican los despidos en el sector público, se reducen los salarios de los servidores públicos, se reduce el presupuesto de las universidades, se eliminan los subsidios a los combustibles y además se da paso al cierre de varias empresas públicas. Así que, como ven, es claro quién va a pagar por la actual crisis económica. Lo que quizá no hemos analizado con suficiente detalle es quién se ha estado beneficiando de las políticas públicas del actual gobierno. Hace un par de semanas, el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, don Julio Prado, mencionaba que en marzo la rentabilidad de la banca cayó del 12 al 7%, lo cual es absolutamente normal. Si la economía está estancada, es decir, si el crecimiento económico real cae, los empresarios no van a invertir, no van a pedir créditos y por lo tanto la banca no tendría de dónde obtener utilidades. Lo extraño sería que ocurra lo contrario. Pero para no cometer el error de contar esta historia desde el final, hagamos un primer viaje en el tiempo. En septiembre de 2019, el economista Byron Villasís sacó a relucir en redes sociales el monto de las ganancias anuales de la banca, que añadiendo las de 2019, en los últimos 5 años superaban los 2.000 millones de dólares. Y nuevamente entra en escena el presidente de la Asobanca, que en respuesta a este tuit, visiblemente molesto, increpó a Byron Villasís, recordándole que para evitar descontextualizaciones, una cantidad monetaria debe estar presentada también en términos porcentuales. Y sugiere medir la rentabilidad como porcentaje del patrimonio de la banca, indicador conocido como el ROE. Sobra decir que aceptamos el reto del presidente de la Asobanca y a continuación vamos a analizar la evolución de la rentabilidad de la banca medida como porcentaje de su patrimonio. Para ello debemos hacer nuevamente un viaje en el tiempo, esta vez al año 2017. ¡Cuidado! Observemos primero cómo ha evolucionado la rentabilidad de la banca desde mediados de 2017 hasta antes de la crisis pandémica. Como pueden ver, el ROE ha tenido una tendencia claramente ascendente. Ahora bien, en atención al pedido del presidente de la Asobanca de presentar cifras contextualizadas, y ya que para contextualizar no basta con sacar porcentajes, vamos a comparar la rentabilidad de la banca con el crecimiento de la economía. Recordarán que dijimos que si la economía se deprime, es normal que la banca tienda a ganar menos dinero. Pero si examinamos el crecimiento económico en el mismo periodo señalado, podemos ver que este ha tenido una tendencia claramente decreciente. ¿No les resulta esto un poquito extraño? ¿Que la rentabilidad de la banca tienda a subir y el crecimiento económico tienda a bajar? ¿Cómo entender tal comportamiento? Para responder esta pregunta tenemos que realizar nuevamente un viaje al tiempo, esta vez hacia el año 2007. Y para hacer este análisis lo más didáctico posible, vamos a realizar una comparación por tramos. Empecemos con el periodo 2007-2010. Como pueden ver, más allá de una caída abrupta inicial de la rentabilidad de la banca, ambas curvas mantienen un comportamiento análogo. Es decir, si el crecimiento económico cae, también caerá el ROE, y si el crecimiento económico sube, también lo hará la rentabilidad de la banca. Si examinamos ahora el periodo 2011-2014, veremos un comportamiento similar. Más allá de las fluctuaciones específicas de cada curva, ambas se mueven a grosso modo en la misma dirección. Y por último, si examinamos el tramo que va desde mediados de 2014 hasta mediados de 2017, observamos el mismo tipo de comportamiento en el que crecimiento económico y rentabilidad se mueven de la mano. Así que, como ven, durante 10 años tuvimos un sistema bancario cuya rentabilidad se movió consistentemente en línea con el crecimiento económico. ¿Qué cosa extraña creen ustedes que pudo ocurrir en Ecuador
entre 2007 y 2017 que puso a la banca al servicio de la economía real. Debe ser que ese punto del tiempo contiene un significado cósmico, como si fuera el punto de unión temporal de la continuidad del espacio y del tiempo. Exacto, por eso ustedes de todo. Se llama gobierno democrático en favor de las mayorías. ¿Y cómo se logra eso? Veamos. Empecemos recordando que durante esos 10 años, el Ecuador enfrentó una gran diversidad de escenarios tanto económicos como políticos nacionales e internacionales. Por ejemplo, vivimos algunos años de bonanza petrolera, pero también enfrentamos los embates de la crisis financiera internacional. Sufrimos 2 shocks petroleros, el uno en 2009 y el otro entre 2015 y 2016. Vivimos más de una decena de procesos electorales y hasta un intento de golpe de Estado en el 2010. En 2015 fuimos golpeados por un fenómeno del Niño de intensidad moderada y en 2016 por un terremoto de más de 7 grados. Tuvimos además serios problemas de liquidez y fuga de divisas asociados, entre otras cosas, con las mega devaluaciones de Colombia y de Perú. Y por si fuera poco, enfrentamos multimillonarios laudos arbitrales contra el Ecuador y hasta intentos de sabotaje económico por parte de las élites. Ante tal variedad de escenarios económicos y políticos, sorprende aún más que se haya logrado este alineamiento entre la economía real y la rentabilidad de la banca. Para lograr esto, durante 10 años se realizaron distintos ajustes normativos que permitieron enfrentar los retos de cada coyuntura. Así, por ejemplo, en 2007 se crea la Ley de Justicia Financiera que, para evitar abusos de la banca, elimina comisiones de los créditos, crea la figura de la tasa efectiva máxima y da paso a un ajuste a la baja de las tasas de interés. En 2008 se crea la Red de Seguridad Financiera que obliga a la banca a separar parte de sus recursos para alimentar el Fondo de Liquidez y el Seguro de Depósitos con el fin de proteger el sistema financiero nacional. En 2009 se bajan las comisiones y el costo de los servicios financieros y se reduce el encaje bancario para incentivar el crédito. En 2012 se eleva el coeficiente de liquidez doméstica, obligándole así a la banca a mantener en el país el 60% de su liquidez total. En 2015, ante una fuerte caída de su rentabilidad, se le permitió a la banca elevar tasas de interés y costo de los servicios para así proteger al sistema financiero. Por último, en 2016 se aumentó el encaje bancario para proteger la liquidez interna. Nuevamente se redujo el costo de los servicios financieros para incentivar a la banca a otorgar más créditos y se modificó el cálculo del coeficiente de liquidez doméstica para obligar a la banca a traer más recursos del exterior. Entonces, ¿cómo se logró poner a la banca al servicio de la economía real? Con una política económica activa y flexible que ajuste o alivie a la banca según se requiera para evitar que se aleje de la economía real. Sin este tipo de políticas, con un sistema financiero tan concentrado como el nuestro, tarde o temprano la economía financiera y la economía real se disociarán, es decir, la banca empezará a ganar a costa de la economía real. Y eso es justamente lo que ocurría en el periodo 2017-2019 que examinábamos al inicio. Y para que todos veamos claramente la diferencia, examinemos qué es lo que ocurrió durante ese periodo. En diciembre de 2017, todavía con un ministro de Economía progresista, se aprueba la llamada Ley de Reactivación Económica y Protección de la Dolarización, que entre otras cosas establecía la reducción del costo de los servicios financieros. Es decir, la lógica seguía siendo la misma que en el gobierno anterior, ajustar a la banca en favor de la economía real. Esta ley le daba un plazo de 45 días a la Junta Monetaria para bajar los costos de los servicios financieros. ¿Y ustedes creen que alguna vez lo hicieron? Se pasaron la ley por el sombrero. Sumen a eso los beneficios que obtuvieron en agosto de 2018 con la aprobación de la Ley Trole 3, donde les perdonaron el 100% de intereses, multas y recargos del total de sus obligaciones tributarias. Y como si no bastara, en la misma Trole 3 se impedía el cumplimiento de responsabilidades laborales que las empresas tenían, por ejemplo, por ingresos no declarados. Aclaremos este punto. La remisión tributaria tenía que ver con los impuestos en disputa entre las empresas y el SRI. Y como bien señalaba el Observatorio de la Dolarización, el grueso de estas disputas tenía que ver con el impuesto a la renta, que se cobra sobre los ingresos de las empresas. Así que en el momento mismo en que las empresas se acogen a la remisión tributaria, están tácitamente aceptando que ocultaron ingresos. Eso equivale también a ocultar utilidades y por lo tanto genera un perjuicio a los trabajadores por el reparto del 15% de utilidades. Lo lógico habría sido que una vez que se reconoce el ocultamiento de ingresos, se recalculen las utilidades y se exija el reparto que corresponde a los trabajadores. Pero la Trole 3 lo prohíbe expresamente.
¿Cómo creen ustedes que se habría visto la rentabilidad de la banca en estos años sin la remisión tributaria, o si hubiesen reducido el costo de los servicios financieros, o si hubiesen repartido lo que correspondía a los trabajadores? ¿No les parece que su rentabilidad habría tenido un comportamiento más acorde al de la economía real? Pero, finalmente, eso es lo que pasa cuando la banca dicta la política en lugar de obedecerla. Así que, primera gran conclusión. Si ustedes quieren un sistema económico saludable, donde la banca esté al servicio de la economía real y no viceversa, entonces no pongan a un banquero a gobernar. Lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, porque como hemos visto en estos años, hasta cuando pierden elecciones se dan las formas para imponer su agenda. Sobre todo cuando se tiene un gobernante cobarde, pusilánime y entregado a los grupos de poder. Y así hacemos el círculo con la idea del inicio. Si ustedes quieren saber quién tiene y quién no tiene el poder en una sociedad, solo vean quién se beneficia de las políticas públicas y quién paga por las crisis. Esta crisis la estamos pagando todos nosotros. Y ahora ya saben quién se ha estado beneficiando de las políticas públicas. Y ojo, que no son los únicos. Junto a la banca hay muchos otros beneficiarios de las políticas del actual gobierno, que son todos aquellos grupos de poder que han apoyado y han protegido a Moreno durante 3 años, aunque hoy quieran lavarse las manos. Bueno, compas, no me alargo más. Si tuvieron el coraje de llegar hasta aquí, les agradezco. Si algo no quedó claro o tienen sugerencias para futuros videos, por favor déjenlas en los comentarios. Y no se olviden que cada vez que uno de ustedes se suscribe a este canal, en algún lugar, hay un banquero que se come y si por si acaso se están preguntando cómo se comportaban la rentabilidad de la banca y el crecimiento económico antes del 2007, pues adivinen, iban en sentido contrario.